Vamos cerrando Algo con R de martes 26 de mayo y estamos en vivo, 26 de mayo del año 2026. Señor Fabio Márquez, licenciado en Diseño del Paisaje, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Ya te recuperaste físicamente de esa ruta por las obras de Salamone? No solo me recuperé, sino que vengo de un fin de semana muy intenso. Bicicleteada. Sábado en la Plaza Armenia, dando una charla con los vecinos que están resistiendo la playa estacionamiento subterránea, del que ya hablamos la última vez. ¿Hablamos la última vez? El domingo una caminata paisajeante con 90 personas por primera junta. Y el lunes 25 de mayo, con la masa crítica, una pedaleada por la ribera que fue y la que es del Río de la Plata con unos 100 ciclistas. ¿Cómo me perdí eso? Me sentía bastante... Yo este fin de semana había mucha actividad interesante, dentro de las cuales estaban varias de las que mencionaste, y el cuerpo me dijo noche. No da. Noche. Yo tengo 41, dulces 41. Sos un jovencito de cuarentón. Sí, así todo el cuerpo dice, che, me parece que no llegás a lo de mañana, me parece que ya no te da. Bueno, lo de la ribera me interesa especialmente. Si nos quedan algunos minutitos, vamos a volver sobre eso. Pero hoy centralmente proponías juegos infantiles en espacios verdes. Bien, vamos a hacer una pregunta a la gente que nos está escuchando, ¿para qué sirven los juegos infantiles en el espacio público? Bien. Puedo contestar yo. A ver. Como primer oyente tuyo. Dale. Diría como un espacio destinado a las personas de menor edad, para que encuentren en el espacio público un lugar específico en donde estar. Podría ser. Uh-huh. Lo que les voy a plantear, que es lo que no está muy claro como sociedad, es que esas personas, que son muchas en la ciudad de Buenos Aires, que todavía no votan, empiezan a construir su ciudadanía en el espacio público que les ofrecemos. Ya perdieron la vereda, porque es insegura, porque los adultos decidimos que la vereda no era un lugar para el que las niñas y los niños jueguen. Claro. Nos quedan las plazas y los parques. Y los espacios de juegos infantiles, específicamente, no se caracterizan por cómo lo evaluemos los adultos en términos de estética o de lo que nos parezca a nosotros y a nosotras, sino cómo pueden servirle a nuestras niñeces como un espacio de encuentro social con otras pibas y pibas del barrio, en el cual las niñas y los niños tienen mayor capacidad de socialización, uh-huh, pero que la infraestructura lo permita, de un modo divertido, pero que les genere un nivel de exigencia cognitiva para que en la medida que van cambiando el cuerpo vayan adquiriendo destrezas corporales, claro, y esfuerzos mentales en establecer juegos colectivos que estimulan esos vínculos sociales, destrezas físicas, y ir creciendo año a año en la permanente metamorfosis que tiene una persona humana hasta que se hace adulta, en donde esos espacios tienen que estar destinados para esa amplia diversidad de edades. Claro. Me quedo con tu respuesta y no con la mía. No, bueno, pero sirve de pie. ¿Por qué? Porque en general las áreas de juegos infantiles están pensadas para que las niñas y los niños se entretengan un rato, claro, gratis, se cansen e hinchan menos cuando vuelven a casa. Sí, y estén, si se quiere, dentro de un corralito que le permita al adulto, ¿no?, desatenderlos un poco. Y bueno, vamos a contar el origen de eso, porque tiene que ver mucho con las épocas neoliberales que estamos viviendo y el descompromiso comunitario hasta con nuestra propia familia. Ajá. Un problema que había hace 25 años, un poquito más, era que las áreas de juegos infantiles tenían areneros. El arenero estaba pensado como un soldado antigolpe. Claro. Pero como tenía una asociación con las playas, los niños y niñas más pequeños jugaban con baldecitos y cosas en un espacio de integración para los de menor edad, que les permitía un juego emulando a jugar en una playa. La Facultad de Veterinaria todos los años hacía una práctica con sus estudiantes, que era ver cuán limpia estaba esa arena, y cada año aparecía que había un porcentaje mayor de contaminación de un parásito que es el Toxocara canis, que se transmite en las heces de los perros, claro, de casas, no perros callejeros. Claro. Y que como a los perros les gusta hacer pozos en los areneros, defecaban ahí con los adultos dejando que eso sucediera. Claro. Había que empezar a separar un poco. ¿Qué pasó? Bueno, evitemos que los perros ingresen al arenero.
se pusieron los primeros cercos, Claro. que se suponía que era para evitar que el área de juegos infantiles no sea contaminada, porque el Toxocara canis produce toxocariasis, que sobre todo en los niños y niñas más pequeños por ingesta oral puede traer serios trastornos en órganos como los riñones o incluso hasta perder parte de la visión, según las defensas como las tuvieras. Claro. Se pone el corralito para que no entren los perros. Pero tarde, de noche, mucha gente, como no estaban los niños, abrían la puerta del corralito para que sus perros se den el gusto de hacer esos pozos y defecar con una absoluta irresponsabilidad. ¿Qué fue pasando con el tiempo? Saquemos los areneros. Claro. No los podemos mantener, pongamos pisos de caucho que no son antigolpes, simulan ser antigolpe, no cumplen ninguna norma de los países que tienen estandarizado eso. Ajá. Y que además se perdió un tipo de juego. Pero con el tiempo se instaló que el corralito no era para los perros. Era para que los padres y madres estén más tranquilos, para que los niños no anden por cualquier lado, como lo que vos dijiste en un momento, y que podamos mirar tranquilamente el celular, sin preocuparnos para dónde se desparraman nuestros hijos e hijas. Claro. Eso también transformó que el área de equipamientos de juegos infantiles es la única área en que pueden jugar las niñas y los niños, para que no hinchen en el resto de la plaza o el parque. Claro. Se fue deformando una mala intervención en el espacio verde que tuvo otro motivo, y cada vez con menos compromiso público del Estado para ofrecer un espacio público verde de calidad hacia esas personitas que van a ser personas, que van a constituir su ciudadanía a partir de cómo se vinculan con otras en el espacio público, no fuera considerado de ningún modo. Claro. Un absoluto desprecio por nuestra población infantil, que también después se traslada a la adolescencia, porque la adolescencia también necesita cierto espacio verde público, que lo podemos hablar en otro momento para focalizarnos en esto. La mayor parte de las áreas de juegos infantiles de la ciudad de Buenos Aires, en donde no hay restricción de presupuesto para poner lo que quieran, que ahora están poniendo unos productos industriales que son bastante grandilocuentes. Como temáticos, ¿no? Temáticos, Sí. pero temáticos para la mirada del adulto. Claro. Piensen que la gente que se especializa en juego para niñas y niños y cómo desarrollar equipamientos, saben que los juegos para estas niñeces no son comprendidos por los adultos porque tienen otras lógicas. Los buenos juegos son los que estimulan la fantasía, la imaginación y multiplicidad de usos que no sean de un solo modo, porque con los estímulos que tienen nuestras niñas y niños actuales, si vos propones un juego que se usa de una sola manera, es aburrido muy rápido, lo van a tratar de usar de un modo para el que no está adecuado y después se rompen la cabeza. Claro. ¿Qué sucede en otras partes del mundo? Hace rato que esta discusión se saldó. A ver. Hay que diseñar juegos que sean lo menos industriales posible para que no sean seriados, que generen algún tipo de identidad con el lugar en el que se implantan, para que en un juego no sea similar al otro, al que voy a la casa de mi primo, al que voy a la casa de mi amiguito, Claro. que no parezcan todas iguales las plazas, y que ese diseño específico para cada plaza o parque, evaluando qué niñas y niños van, que requiere un estudio, un poquito de compromiso para verlo, tiene más que ver con elementos naturales. Madera, piedra, arena y agua. Del modo más rústico y libre que se pueda disponer para que las niñas y los niños decidan usarlo con su propia imaginación. Ajá. Y además fortalecer algo que tiene que ver con el uso de vegetación, especialmente arbustos grandes, que los niños más pequeños empiezan a aprender a trepar. A los 3 años suben la primera rama, a los 4 años llegan a la segunda rama, y que además si se caen en la rama siguiente, pero que a los 4 o 5 años ya pueden tener conversaciones con cierto grado de intimidad, trepados a un arbusto, mientras ven bichitos, frutos y flores, alejados del mundo adulto que está cercano, pero no tan controlando. Claro. En la Ciudad de Buenos Aires está prohibido poner material vegetal en las áreas de juegos infantiles porque dicen que es peligroso. Claro. Está prohibido treparse a árboles y arbustos. Es más, han talado muchos cuando hace 15 años sacaron esa disposición ridícula que le quita capacidad cognitiva a nuestras niñas y niños.
Porque además la vegetación lo que trae es esto, faunas, sorpresas, bichos, cuestiones que estimulan la curiosidad de nuestras niñas y niños. Quien dice esto es Fabio Márquez, paisajeante, que en un ejercicio permanente de poder pensar hacia dónde podría ir la ciudad, permanente propuesta de paisajes posibles para, en este caso, juegos infantiles en espacios verdes que ponen en tensión la ciudad que vemos cotidianamente y permiten elaborar un imaginario nuevo de la ciudad hacia donde podría caminar. Me interesa mucho, Fabio, esta imagen que vos traes de el pequeño ciudadano, la pequeña ciudadana, en sus primeros entrenamientos en el espacio público, casi con la heterogeneidad que por definición hace al espacio público, ¿no? Claro. Pensaba en, bueno, ¿y ese niño, esa niña, en qué otros momentos de su día se encuentra en esa heterogeneidad? Se encuentra con lo público como tal, por definición, ¿no? Con los vecinos y vecinas, el hijo del encargado, el hijo de la docente, el pibe que vino haciendo muchas cuadras para el único espacio verde que tiene alrededor de su barrio, con gente que desconoce, y en estos mini contratos que ocurren cuando el niño y la niña juega, que es, bueno, ahora yo soy Batman y vos sos Superman, yo no sé quién sos, pero vas a ser Superman durante unas horas y vamos a estar acá jugando con esta piedra, por ejemplo, trepándonos a este árbol. Claro. Hay un lindo entrenamiento ahí, sobre todo para después ser un poco más grandes y no temer en el otro y que el otro aparezca como una amenaza. O que no, te da entrenamiento social y te da destreza en tu propia autoestima y manera de dialogar con gente diferente. Está buenísimo. Desde temprano. Y eso no sucede nunca, porque hasta en el espacio público, en muchos casos estos juegos también desalientan. Claro. Entonces, los niños y niñas de hoy que tienen suerte, tienen una agenda tutelada por su mundo adulto, yendo de la mano de un lugar al otro y con pocas posibilidades de encontrarse con niñas y niños de otro espectro sociocultural, salvo en algunos barrios populares o barrios de baja densidad de población de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué podríamos decir? Y sin ser, porque acá somos muy críticos con mucho de la ciudad de Buenos Aires, y en realidad somos críticos porque sabemos que podría ser diferente y no es un problema de presupuesto. Hace falta un debate mucho más comprometido e intensificado sobre lo que debiéramos hacer en esta ciudad con nuestras niñas y niños. Que en el caso de las áreas de juegos infantiles es una de las situaciones más crueles, porque se hace campaña publicitaria poniendo unos juegos muy rimbombantes, pero que en realidad no cumplen sentidos pedagógicos ni cognitivos que debieran tener para los momentos libres de estas niñas y niños, la segregación de las niñeces en el espacio público y después mucha dificultad para que los niños puedan moverse por la ciudad, como yendo a la escuela, como no hace muchos años sucedía con los corredores seguros, que se juntaban a 3 cuadras de una escuela, iban solos y solas, tutelados por la gente que andaba por la vereda y que eso se abandonó, en donde tratamos a nuestras niñas y niños casi como que nos molestan, con desidia, con poco compromiso, y requiere de un debate un poco más intenso y profundo que trasciende lo partidario, y que tiene que estar vinculado con la escuela pública, con la salud pública, con los centros culturales, y que incluso puedan participar en talleres infantiles. Yo he coordinado muchos talleres infantiles participativos para ver qué quieren. Justo te iba a preguntar eso. Si podía ser sujeto de elaboración de cómo nos gustaría el espacio de infancias o una plaza. Les voy a dar un ejemplo de un proyecto que inauguré en el año 2007 en el Parque Indoamericano, a partir de talleres infantiles y que teníamos muy poco presupuesto para hacer cosas, que reciclando postes sacados de la calle, tratados, los cortamos y armamos un laberinto de una sola entrada en el piso con una altura de 40 centímetros para que no generara ocultamiento, y en ese laberinto de una sola entrada en el centro le pusimos una roca natural en un espacio de césped, rodeado de unos céspedes más altos. Y dijimos, vamos a hacer un experimento. ¿Qué pasa acá? El día que se inauguraba, que todavía no había público, estaban por abrirlo, llevé a mi hija menor, que en ese momento tenía 4 años. Y me pregunta, ¿qué es esto? Exploralo, porque todavía no había nadie, ¿eh? Claro. Ella entraba sola. Entró por el ingreso del rulo del laberinto de una sola entrada, iba caminando, empezó a trotar, empezó a correr dando vueltas, porque el laberinto de una sola entrada en un momento te hace sentir que te vas a alejar y después te vuelves a acercar, y cuando llegó al centro, puso la mano en la piedra
y me grita, papá, encontré una piedra mágica. Excelente. Y después fuimos a ver cómo funcionaba ese espacio cuando ese lugar estuvo abierto al público. Claro. Parecían que todos los pibes estaban drogados, porque los adultos no sabíamos a qué estaban jugando. Claro. ¿Cuánto salió eso? Casi 0 pesos, fue todo material reciclado. Claro. Ese tipo de juegos es el que se está explorando en estos momentos en Europa. Claro. Volver incluso a áreas de juegos infantiles con barro. Claro. Para eso requiere de adultos comprometidos que te garanticen salubridad, higiene, que el espacio esté con riesgos controlados, que te puedas dar un porrazo pero que no te lastimes. Pero que haya margen para activar la imaginación. Y que las niñas y los niños corran esos riesgos de que hoy salto más alto, puedo llegar más lejos. Lo que hace falta, y en todo caso también recomiendo, como lo he recomendado otras veces, a Francesco Tonucci, con su libro La ciudad de los niños, que es el que baja muchas lógicas de esta, porque quienes somos adultos, tengamos o no tengamos hijos, somos responsables de cómo estamos comunicando a quienes nos sucedan, que la ciudad que le van a heredar no solo tiene que ver con lo físico, sino la manera en que nos relacionemos en ella. Tal cual. Bueno, era bastante más que juegos infantiles en Espacio Verde, esto es una perspectiva de diseño de ciudad para infancias. Totalmente. Y de diseño de ciudad para la formación de ciudadanía, valga la redundancia. Que es así. Fabio, muchas gracias, che. No, un placer, un gusto. ¿Cuál es la agenda que viene por delante, que tenemos poco tiempo? No, el fin de semana que viene estamos de descanso. Sí, te iba a decir eso. Porque hay que parar de vez en cuando. Sí, después veremos. Bien, sigan las redes de Paisajeante, @Paisajeante, para alguna caminata, algún encuentro en algún espacio recóndito de la ciudad en donde, por ejemplo, se dan estas conversaciones. Tengo un dato. Sábado que viene hay elecciones en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Ajá. Permítanme este anuncio. Muy bien. Bueno, veremos. Voten del otro lado. Acá, desde un lugar totalmente partidista. Hay que ir a votar a los clubes si sos socio. Y si vas a votar, recomiendo por el bien. San Lorenzo primero. Voten a culota presidente. Espectacular este cierre. Fabio, muchas gracias. Mamá dijo la vecina que nos vayamos todos a la mierda. Estás escuchando Algo con R. Luego de este pequeño espacio de campaña, sabíamos le poníamos los corchetes.